Bueno, mi nombre es Yara Mantiñán, soy paciente de sarcoma, sarcomas transesquelético misoide, además periodista y presidenta de ASARGA, Asociación Sarcoma de Galicia. Primero, dar las gracias por invitarme a estas jornadas, donde se presenta el proyecto Imperas, que creo que son de vital importancia. Después quería un poco comentar mi visión como paciente y también un poco como representante del colectivo de ASARGA, ¿no? La cantidad de problemas que tenemos los pacientes, primero en ser diagnosticados, ¿no? En nuestra web, la web de ASARGA, yo misma, por mi profesión, porque soy periodista, me he dedicado a escribir muchos testimonios y siempre en todos ellos se repite la misma historia, que es que el diagnóstico llega tarde, ¿no? Que el diagnóstico llegue tarde significa que muchas veces la enfermedad está avanzada, y eso también conlleva muchos problemas para el paciente, porque los sarcomas, pues por desgracia son tumores que tienen pocas opciones terapéuticas. Siempre se dice que el sarcoma GIST, que es de los más frecuentes, solo tiene 5 fármacos versus cáncer de mama a lo mejor que tiene más de 100, y si no se detecta a tiempo y no se hace una buena cirugía con sus bordes, eso significa que el paciente seguramente se cronifique y sea prácticamente imposible la curación, ¿no? Con lo cual el diagnóstico temprano es muy importante. Para eso es importante estar en buenas manos, en centros de expertos, en que se haga una biopsia antes de sacar un bulto. Esto parece que es algo obvio, pero muchas veces, especialmente miosarcomas uterinos, directamente se saca el bulto y luego se biopsia, no se dejan los bordes y rápidamente suele metastatizar a pulmón, hígado y otro tipo de órganos, ¿no? Por otro lado, también es muy importante lo que es el diagnóstico del sarcoma en un centro especializado, ¿no? ¿Qué es la importancia del centro especializado? Que ve muchos casos. Entonces, cuando son enfermedades raras, no es lo mismo ver 5 al año que ver 200 al año, ¿no? Y habiendo además 150 subtipos de sarcoma, con lo cual es muy importante que cuando haya estos pacientes se deriven, siempre decimos lo mismo, las asociaciones se deriven a centros especializados para que se coja el diagnóstico a tiempo y para que se haga una buena anatomía patológica y se identifique qué subtipo de sarcoma es, porque nos ha pasado en varios hospitales de España de dar un tratamiento para un sarcoma que no era porque estaba mal diagnosticado. Eso acarrea problemas de salud para el paciente, carga laboral para el hospital, porque al final le estás dando un fármaco que tiene un coste con todo el personal sanitario para algo que está mal diagnosticado, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos los pacientes es cómo un oncólogo se enfrenta a un sarcoma mal diagnosticado, porque si ya te viene mal el informe de anatomía patológica, ¿cómo tú a eso aplicas un fármaco, ¿no? Son preguntas que no tienen respuestas. Así que lo importante es que se deriven a centros especializados para que todos los procesos vayan bien. Un poco desde mi experiencia, por poner la nota personal, yo tengo un condrosarcoma transesquelético mixoide, que es una enfermedad ultra rara, 1 de cada millón, con lo cual mi primera opción, siempre que cuento esto la gente no me cree, pero mi primera opción fue meterme en un ensayo clínico, cuando normalmente en otros cánceres se cree que el ensayo clínico es la última opción cuando estás malito, pero cuando tienes una enfermedad ultra rara, muchas veces el ensayo es tu primera opción. Estos ensayos solo los hay en centros de referencia, no los hay en todos los hospitales. Por eso es importante que se derive a los pacientes a estos centros, no solo por el diagnóstico, no solo por la buena cirugía, sino también por opciones terapéuticas que al concentrar casos las tienen estos estudios, y en otros hospitales, porque tienen pocos casos, no tienen estos estudios. Como comentaba antes mi historia, yo por ejemplo me beneficié de ir a un centro de referencia en Sevilla, que es un CESUR, el Hospital Virgen del Rocío, y acceder a un ensayo de inmunoterapia. Ahora, yo siempre cuento lo mismo, que acceder a ese ensayo no fue nada fácil. Desde mi centro de origen de Coruña me decían que no se podía acceder porque mi subtipo de sarcoma no entraba. Yo me había operado en la Clínica Universidad de Navarra, me pasaron el teléfono personal del doctor Martín Broto, y una vez consiguiendo el teléfono personal conseguí llegar a Sevilla. O sea, fue un proceso, como digo yo, de todo menos formal, muy informal, ¿no? Yo, porque conseguí ese teléfono, me planté en Sevilla y accedí a ese ensayo, pero ¿cuántos pacientes se pierden por el camino y no consiguen llegar a esas opciones terapéuticas tan importantes porque tenemos muy pocos fármacos? Con lo cual, lo que hacemos desde ASARGA es que esta experiencia no la tengan más pacientes. Por eso hemos creado el servicio de gestión de casos, que es un paciente nada más entrar, tiene una videollamada a través de Zoom,
con un oncólogo de Valdebrón, con la doctora Claudia Valverde, con un oncólogo del Hospital San Carlos, donde estamos aquí, con el doctor Casado, con un oncólogo del San Pau, que es la doctora Nacebio, y con el doctor Martín Broto, que está en la Fundación Jiménez Díaz, que también es un gran experto en sarcomas. O sea, nada más entrar en Asarga, entra en el proyecto de gestión de casos, que significa que el paciente tiene que coger todo su historial médico, nosotros se lo enviamos a los distintos oncólogos y especialistas y tiene videoconferencias programadas por Asarga, ¿no? Con lo cual, en una semana has visto a 4 médicos especialistas que te están dando segundas opiniones y te están informando de opciones terapéuticas. Porque, bueno, el problema en España es que al tener 17 comunidades autónomas distintas, cada hospital tiene su ensayo, ¿no? Y esto es latoso para las enfermedades raras, porque literalmente el paciente tiene que ir hospital por hospital diciendo qué ensayos hay o qué terapias hay, ¿no? No hay un sistema en el que estén todos los hospitales comunicados, ¿no? Es algo que estamos luchando con Asarga, y aquí viene la segunda fase del proyecto que vamos a hacer en colaboración con la doctora Claudia Valverde, que es el protocolo del sarcoma, ¿no? Que es que el Ministerio creó los centros CESURES, 7 centros de referencia en toda España, pero no es mandatoria la derivación de los pacientes. Así que vamos a hacer encuestas de la diferente calidad de vida que tiene un paciente en un centro que no es CESUR versus un centro CESUR, en cómo se están auditando los centros CESURES, y luego tendremos que ir al Ministerio de Sanidad, ¿no? y a distintas competencias, un poco explicando todos los datos que hemos conseguido y diciendo que se haga mandatoria la derivación, como pasa en otros países, como en Reino Unido o en Francia, que hay 3 o 4 centros donde aglutinan todos los pacientes de sarcoma. O sea, un paciente de sarcoma en Reino Unido no lo pueden ver en cualquier hospital porque no tienen, digamos, el know-how, ¿no? O sea, la capacidad de tratarlo, ya que a lo mejor solo ven 3 o 4 o 5 casos si es un hospital pequeño, ¿no? Y en esto estamos ayudando a los pacientes en segundas opiniones, en derivaciones, en centros expertos, y ahora vamos a meternos con todo este programa de protocolo de sarcoma, de crear un documento donde explique todo esto con encuestas y con números, y presentarlo al Ministerio para que los centros CESUR tengan calidad y sea mandatoria la derivación del paciente, es decir, que el paciente no tenga que rogar o no vaya ya después de ir a 8 centros distintos cuando está muy malito, porque no le queda otra, porque viene rebotado y porque ya cuando llega al centro CESUR o al centro de referencia no hay nada que hacer. Queremos evitar esto y hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? En mi caso me fue bien el ensayo, a lo mejor gracias a esto sigo aquí, y sí que animo a todos los hospitales a que se metan dentro del grupo GEIS, que participen en el proyecto Imperas, que se diagnostique bien a los pacientes en buenos centros de referencia, porque todo eso va a mejorar nuestra calidad de vida, además de quitar carga asistencial a los hospitales que tienen poca experiencia con este tipo de patologías raras y que muchas veces pues acaban en el deterioro de vida del paciente. Y muchas gracias.